Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con estos videos. Bueno, en este caso, continuando con la última clase, tenemos que resolver el ejercicio 7, ¿no? Bueno, en este caso, la afirmación del ejercicio 7 es transformar la curva. Ahí tenemos la curva C, que es módulo de z igual a 4, según la aplicación W igual a 1 menos z, todo partido entre z. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner solución y a ver, trataremos de entender de qué se trata el problemita. Entonces decimos, ¿no? La aplicación es W igual a 1 menos z, todo sobre z. O también lo podríamos trabajar como f de z, que es igual a 1 menos z, todo entre z. ¿Ok? La nomenclatura es la misma, ¿no? Pero la idea es que esta curva que nos dan, módulo de z igual a 4, bueno, recordemos que el módulo siempre es mayor o igual que 0. ¿Cuál es la gráfica de esta curva? La gráfica de esta curva, esta aplicación se la va a aplicar a esta curva y tenemos que ver cuál es la imagen que sale a través de esta función una vez que se le aplica esta curva. Por eso dice ahí transformar. Ok, entonces primero tenemos que identificar esta curva que nos dan, cuál es la forma de esa curva, ok, y ver en qué se convierte, ok. A ver, entonces empezamos, ¿sí? Y vamos con esto, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Como módulo de z es, en este caso es igual a 4 y sabemos que el módulo siempre es mayor o igual a 0. Entonces, ¿no? Para z que lo tomemos como x más y, entonces tendríamos que 0 es menor o igual que x más y, ¿verdad? X más y, todo en módulo igual a 4, y eso implica que sería 0 menor o igual, y el módulo de esto sería raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, ¿sí? Y esto operando tendríamos que 0 es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado igual a ¿cuánto? Igual a 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces la curva trataría de esa forma, ¿no? La curva sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 al cuadrado, ¿verdad? Y esta curva en el plano complejo vendría a ser una circunferencia centrado en el origen de radio 4, ¿no? Decimos que es una circunferencia, ¿no? De centro se le voy a poner 0,0 y su radio r igual a 4. Entonces esta es la curva sobre la cual tenemos que aplicar. A ver, vamos a pedir más página.
Y si uno grafica, pues tenemos esta circunferencia. Ok, ahí tenemos la circunferencia de radio 4 y centrado en el origen, en el plano complejo. La pregunta que hace acá es, si yo tengo el plano, lo vamos a ver con rojito. Si tenemos el plano complejo, ahí, la pregunta es, cuando se le aplique a esta curva, que es la circunferencia de centro 0 y radio 4, ¿no? La pregunta es, cuando se le aplique la aplicación f de z igual a 1 menos z todo sobre z, cuando se le aplique a esta curvita, la pregunta es, ¿qué es lo que aquí obtenemos? O sea, la imagen de esta curva a través de esta aplicación, aquí, ¿qué obtenemos? Esa es la pregunta que nos está haciendo este ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos por esa idea a tratar de responder. Ok, entonces vamos con más página. A ver, entonces decimos, ¿no? La aplicación. La aplicación es esta, ¿no? Nos dice que es w igual a 1 menos z todo sobre z. Ok, entonces tendríamos, si hacemos operaciones, tendríamos que zw es igual a 1 menos z, ¿sí? O lo que es lo mismo, zw más z sería igual a 1, ok, y de aquí podríamos tratar de factorizar z y luego despejar, que tendríamos que z es igual a 1 sobre w más 1. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Miren, nos dan una región en la cual tenemos que aplicar esta función, ¿verdad? Decimos entonces la región, sí, la región es esta, ¿no? Es 0 menor o igual que módulo de z igual a 4. Entonces, es aquí donde vamos a reemplazar este valor de z. Ok, y tendríamos, por tanto, módulo de z, pero mi z es 1 sobre w más 1, y eso igual a 4. Simplemente estoy reemplazando. Ok. Bueno, aquí podríamos aplicar propiedades de módulo. Y entonces tendríamos, por ejemplo, tendríamos que 1 sobre módulo de w más 1 sería igual a 4, ¿no? Lo que es lo mismo que módulo de w más 1, eso sería igual a 1/4. ¿Ok? Hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es considerar al w como la forma de un número complejo. O sea, hace rato hemos puesto z, que es igual a x más y, ¿verdad? Pero ahora a nuestro w, que también sigue siendo un número complejo, lo vamos a considerar ya no con x y y. En las otras letras, digamos u más y v. Y con eso vamos a trabajar acá. ¿Ok?
Entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente. Decimos sea, ¿no? Decimos sea W igual a U más IV. ¿Ok? Entonces, si eso es así, entonces si eso es así, eso vamos a reemplazar aquí. O sea, tendríamos luego tendríamos que módulo de W, pero mi W es U más IV más 1 igual a 1/4. ¿Ok? Eso tendríamos. ¿Ok? Un poquito esta parte vamos a ordenar. La parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Y tendríamos módulo de U más 1, que sería la parte real, más I multiplicado por B, que sería la parte imaginaria, todo eso igual a 1/4. ¿Ok? Eso tendríamos. A ver, ahora vamos a continuar. Más página. Y pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Decimos, bueno, a ver, anotaremos lo que teníamos, ¿no? Anterior. Ok. Módulo de U más 1 más IV, todo igual a 1/4. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer ahora? Podríamos sacar el módulo, ¿no? Si sacamos el módulo de ese número complejo sería raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea, sería U más 1 todo elevado al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que sería V al cuadrado, hasta ahí, igual a 1/4, ¿verdad? Si elevamos miembro a miembro al cuadrado, tendríamos U más 1 todo elevado al cuadrado, más V al cuadrado, pero lo voy a poner V menos 0, ¿no? Elevado al cuadrado, igual a 1/4 y todo elevado al cuadrado, ¿no? En esta parte le puse V menos 0 para que ya, yo creo que ya me están identificando a dónde quiero ir, ¿verdad? Porque si esto comparamos con la ecuación de una circunferencia, vendría a ser que esta última ecuación sería una circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia en el plano complejo de centro menos 1, 0 y radio 1/4. Decimos que es una circunferencia de centro, le voy a poner C, y sería acá menos 1,0, ¿verdad? Y radio 1/4. Esa es la imagen a la cual se convierte. ¿Ok? A ver, veremos esa gráfica. Si uno lo grafica, tendríamos esta curva. Ahí podemos ver la circunferencia de centro menos 1, 0 y radio 1/4. O sea, aquí tenemos, ¿no? Entonces la ecuación era U más 1 todo al cuadrado más V al cuadrado, pero lo estoy poniendo para efectos de explicación, V menos 0 todo al cuadrado, y eso es igual a 1/4 todo al cuadrado, ¿no? O sea, el radio sería 1/4
0.25, ¿no? Entonces, aquí en nuestro eje tendríamos que por ejemplo, este sería el eje U, ¿no? Este sería el eje, ese sería el eje, ese sería el eje U de la parte real y este el eje V de la parte imaginaria, ¿no? Y obviamente esa sería la circunferencia. ¿Ok? Bueno, entonces la respuesta sería esta, ¿no? La pregunta era transformar la curva, que era esta, la circunferencia de radio 4, esa curva, ¿no? La frontera, ¿en qué me da? Entonces ahí está, me da una circunferencia centrado en menos 1, 0 y radio 1/4. Entonces aquí interviene lo que es la aplicación y tendríamos eso, ¿no? Como respuesta. Aquí tenemos el f de z, que lo hemos llamado w, que eso sería 1 menos z todo sobre z. ¿Ok? Y ahí pues terminaría este ejercicio. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 8. ¿Sí? El ejercicio 8, a ver, veamos, que tiene esta afirmación, ¿no? Dice, demostrar que f de z, que es igual a exponencial de z al cuadrado, es entera. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que ver varios conceptos, ¿no? Y mucha teoría. ¿Sí? A ver, vamos a hacer recuerdo de esa teoría. Entonces vamos a empezar. Antes de entrar al ejercicio voy a empezar con un recuerdo. ¿Sí? Entonces decimos recuerdo, ¿no? Vamos con el punto 1, paréntesis, inciso 1, ¿sí? Y decimos, a ver si me siguen. Una función, ¿sí? Una función f de z, ¿sí? Es derivable ¿cuándo? Cuando una función f de z es derivable. Cuando se va a mencionar que una función, jóvenes, es derivable, eso implica hablar en un punto. Ok, entonces eso vamos a poner acá muy importante. Es derivable, coma, implica hablar en un punto. ¿A qué me refiero? Es decir, dos puntos, ¿sí? Es decir, dos puntitos vamos a poner. Para que f de z sea derivable en un punto z sub 0, para que f de z sea derivable en un punto
en un punto z sub 0, coma, las derivadas parciales tienen que ser continuas en ese punto. Hacemos las derivadas parciales. Las derivadas parciales deben ser continuas en ese punto, o sea, deben ser continuas en z sub 0 y se han de cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto, ¿ok? Y se han de cumplir las ecuaciones de, lo voy a poner más abajito, las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Para ese punto. ¿Ok? Entonces, para nosotros una función va a ser derivable si se lo trata todo este concepto en un punto. O sea, que las derivadas parciales deben ser continuas en ese punto y además deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto. Entonces, esa función va a ser derivable en ese punto nada más. ¿Ok? Eso muy importante. 1. 2. Y decimos una función, a ver, a modo de recordar, decimos acá, una función f de z es, ¿no? Aquí vamos a poner es holomorfa cuando una función es holomorfa, jóvenes. Una función f de z es holomorfa si es derivable en todo un conjunto de puntos en torno a un cierto punto z sub 0. A ver, hicimos es holomorfa si es derivable, en todo conjunto, en todo un conjunto, vamos a poner, en todo un conjunto, ¿sí?, de puntos, ¿ok?, en torno a un cierto punto z sub 0. En torno a un cierto punto z sub 0. ¿Ok? Esto, por ejemplo, lo podrían ver en uno de los textos que les envié. Creo que les envié 4 o 5 textos. En uno de ellos hace esta afirmación. Lo podrían ver en la página
A ver, aquí haremos referencia en qué página. Podrían ver esto en la página, si no mal recuerdo, en la página 29, ¿sí? Del texto. Carlos Iborra, ¿sí? Carlos Iborra, ok, que es de análisis complejo, ¿sí? Que es de la Universidad de Valencia, España, ¿no? Un muy buen libro. Ahí lo podrían revisar, pero aquí se los estoy a modo de hacer un recuerdo. La idea es comparar estos dos puntos, ¿no? Punto 1 y el punto 2. ¿Ok? Entonces, a ver, hagamos una comparación. Vamos a dividir, la pizarrita en dos. ¿Ok? Y en el lado izquierdo vamos a poner el punto 1, el inciso 1 que hemos descrito hace rato, y en el lado derecho el inciso 2, y vamos a hacer una comparación para que me entiendan cuándo una función se va a llamar derivable y cuándo una función se va a llamar holomorfa, y ver la diferencia de cuando una función es holomorfa y derivable, o quizás es lo mismo, para que tengan bien claro el concepto. Entonces aquí vamos a escribir, ¿no? Que correspondería al punto 1. ¿Sí? Y este es el punto 2 que acabamos de hacer. Entonces vamos, decimos, una función f de z es derivable en z sub 0, ¿no? Una función f de z es derivable en z sub 0, ¿no? Si cumplen dos cositas, ¿no? ¿Cuáles? Entonces ponemos si. ¿Ven? Les voy a poner inciso A. Si esta f tiene que ser una función de clase C1. ¿Pero en dónde? En z sub 0. ¿Okay? Recordemos que una función es de clase C1, perdón, de clase C1, si existen las derivadas parciales de orden 1 y estas derivadas parciales son continuas en z sub 0, ¿no? Entonces pondremos f es de clase C1 en z sub 0. Aquí lo pondremos entre paréntesis, ¿no? Para hacerles recuerdo, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, existen, ¿no? Es decir, existen las derivadas parciales de orden 1. Existen las derivadas parciales de orden 1, ¿sí? Y estas derivadas parciales son continuas, pero ¿en dónde? En z sub 0, ¿sí? Y estas, ¿no? Y estas derivadas parciales, ok, y estas derivadas parciales son continuas. ¿Pero en dónde? En z sub 0. Eso es lo que quiere decir que una función sea de clase C1. ¿Ok? Esa es una condición para que una función sea derivable en un punto.
¿Cuál es la otra? Vamos a poner inciso B. ¿Sí? Inciso B. Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en Z sub 0. Aquí vamos a poner vamos a ponerlo ahí, se cumplen las ecuaciones de Cauchy y Riemann. ¿Pero en dónde? En Z sub 0. ¿Ok? Lo que está con verde, eso es lo principal. Lo que está con azul está más detallado. Entonces, eso vamos a admitir cuando una función es derivable en un punto, en Z sub 0. ¿Ok? Ahora veamos el inciso 2, que era el concepto de cuando una función es holomorfa. ¿Ok? Entonces, vamos, decimos una función f de z es holomorfa, ¿sí? Si, a ver, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Entonces vamos a poner también el inciso A. Si f es de clase C1 en Z. Y aquí está la gran diferencia. Coma, para todo Z, ¿sí? Para todo Z que pertenece a una vecindad, lo voy a llamar omega. ¿Ok? Obviamente tiene que ser abierto este omega, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya sabemos que es cuando una función es de clase C1. ¿Ok? Entonces, es holomorfa si f es de clase C1 en Z para todo Z que está en una vecindad. Aquí vamos a poner donde, ¿sí? Donde esta omega es un subconjunto de C abierto. ¿Ok? Que tiene que estar centrado en un Z sub 0. Y 2, inciso B, y 2, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ok, entonces, aquí ponemos inciso B, se cumplen las ecuaciones, lo vamos a borrar, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Pero aquí está el detalle, en Z, y esto ocurre para todo Z que pertenece a omega, y omega es un subconjunto de C. ¿Ok? Entonces, se puede notar, ¿no?, que la holomorfía, o que una función sea holomorfa, es más fuerte que el concepto de derivabilidad, ¿no? Porque el concepto de derivabilidad se habla, ¿no?, en función de un solo punto. O sea,
f es de clase C1 en Z sub 0, cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero en ese puntito, ¿sí? En un punto pasa la cosa. En cambio, si comparamos esa misma idea con lo que es una función holomorfa, también dice, ¿no? Tiene que ser de clase C1, pero eso tiene que ocurrir en todo un abierto, en toda una vecindad que es subconjunto del plano complejo, ¿sí? Y también tiene que cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann para Z, pero para todo Z que está dentro de una vecindad, de un abierto que está en C. ¿Ok? Entonces, el concepto de función holomorfa es más fuerte que el concepto de función derivable, porque el concepto de holomorfa se lo trabaja en un subconjunto del plano complejo, ¿ok? En el cual tiene que ser abierto. En cambio, el concepto de derivabilidad se lo trabaja solamente en un punto, ¿ok? Ese cambio de detalle pues hace que sea función derivable en Z sub 0 y que se le llame función holomorfa, pero tiene que ser en toda una vecindad, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para cuando se le pida trabajar con funciones holomorfas o simplemente con el concepto de función derivable en un punto. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer, ya hemos hecho dos recuerdos, inciso 1, inciso 2, vamos con el inciso 3. Ok, vamos a poner 3 ahí. Y decimos lo siguiente. Una función, sí, una función f de z, ¿sí? Ahora sí, es analítica, ¿sí? Cuando una función nosotros la vamos a llamar que sea analítica. ¿Qué implica que una función sea analítica? A ver, entonces recordaremos, coma, esto implica que f de z sea holomorfa pero además debe admitir un desarrollo en series de Taylor en torno a un Z sub 0. Holomorfa, coma, pero además debe admitir, ¿sí?, un desarrollo ¿sí?, en series de Taylor, ¿okay?, en torno a un Z sub 0. En torno a un Z sub 0. ¿Ok? Pero esto de series de Taylor es un concepto que lo vamos a ver en los siguientes capítulos, por favor, ¿no? Uno me va a decir, esto todavía no se ha visto, y definitivamente en los capítulos 1, 2 y 3, eso de hablar que una función sea analítica y decir que admite un desarrollo en series de potencia, eso se lo va a ver, ¿no? Lo que hemos visto conmigo, ¿no?, en los videos anteriores es lo siguiente. Lo voy a poner acá algo como qué es lo que hemos visto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver lo siguiente. Miren, decimos sea f de z igual a una función u de x, y más y otra función v de x, y. Voy a hacer una función, ¿no?
Es una función definida en un dominio. Bien, a ver, vamos a poner definida en un dominio. Le voy a poner dominio D. ¿Sí? Es un entorno. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos dicho que F es analítica si y solo si, ¿no? Decimos acá, F de Z es analítica. F de Z es analítica si y solo si solo si U y V tienen derivadas parciales continuas en D. Si y solo si U y V tienen derivadas parciales continuas. ¿En dónde? En el entorno, o sea, en D, en el dominio. Que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso es muy importante. Eso es lo que hemos aplicado en un ejercicio anterior de esta evaluación. Entonces decimos que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Cauchy-Riemann, pero en ese dominio, en D. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos dos formas de ver cuando una función es analítica. Esto que voy a marcar con rojo, eso es lo que hemos trabajado, ¿no? Ahí para nosotros esto es el concepto de cuando una función es analítica, ¿no? Esto lo vamos a ver después, ¿no? O sea, también vamos a hablar cuando una función es analítica, cuando es holomorfa y además debe admitir un desarrollo en series de potencia en torno a z sub 0, ¿no? Entonces vamos a tratar de trabajar con estos dos conceptos. En el primero, que ya lo hemos visto, ¿sí? Cuando una función es analítica, si solo si U y V tienen derivadas parciales continuas en ese dominio y además satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero también en los siguientes capítulos vamos a ver que una función es analítica. Eso implica que esa función sea holomorfa y además debe admitir un desarrollo en series de potencia en torno a un z sub 0. ¿Ok? Eso sería el punto 2. Entonces uno podría decir que hay dos maneras de ver cuando una función es analítica. ¿Ok? Y generalmente uno se queda con la opción 2 porque es más interesante trabajar en ese concepto de series de potencia o series de Taylor. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos dos versiones para ver cuando una función es analítica. Entonces ahí tendríamos el inciso 3. ¿Ok? Vamos con el inciso 4. ¿Ok? Inciso 4. Y decimos una función f de z es entera. Es entera. ¿Sí? Y miren cómo lo termina. Una función es entera. Cuando una función compleja vamos a decir que es función entera o simplemente es entera. Si, aquí lo voy a continuar. Si es analítica en C. Si es analítica en
en C. Ok, ahí vamos a poner, o sea, en el plano complejo. Aquí pondremos paréntesis, o sea, es analítica en todo el plano complejo. En todo el plano complejo. En todo. ¿Ok? Si es solamente analítica en una región que es subconjunto del plano complejo, entonces no es entera. Va a ser entera si es analítica en todo el plano complejo. ¿Ok? Entonces, en esta parte, jóvenes, ha sido muy interesante porque como resumen, ¿sí? Voy a escribirlo acá como un resumen, ¿sí? Si tenemos una función f, ok, f de, a ver qué, lo voy a empezar de esta manera, a ver qué tendrá si tenemos así. Entonces voy a decir sea, voy a agarrar un omega abierto, ¿sí? Abierto, ¿sí? En el plano complejo en C. Y vamos a tomar una función f que va a ir de este abierto en C. ¿Ok? Entonces hemos visto, por ejemplo, hemos visto cuando esta función va a ser derivable. Después hemos visto cuando esta función va a ser, holomorfa. Luego hemos visto cuando esta función va a ser analítica. Y por último hemos visto cuando esta función va a ser entera. ¿Sí? Entonces estos conceptos tienen que estar claros. Derivable, holomorfa, analítica y entera. ¿Ok? Y bueno, nuestra pregunta va pues de este ejercicio en torno a esto. ¿Verdad? A ver, veremos la pregunta. Decimos en... Esta es la pregunta, ¿verdad? Y decimos... esa era la pregunta, demostrar que esta función es entera. Y nosotros ya sabemos cuando una función es entera, ahí está. Dice una función es entera si es analítica en todo el plano complejo. Y nosotros ya sabemos cuando una función es analítica. ¿Ok? Entonces, bajo esa teoría vamos a resolver este ejercicio. ¿Ok? Ahora sí nos vamos a enfocar en el ejercicio. Ya sabemos cuando una función es entera. Todo lo que he hecho antes era para entender cuando una función es entera. ¿Ok? Perfecto. Entonces empezamos. Y decimos, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, o sea, para este ejercicio, voy a considerar un z. A ver, sea z que pertenece a todo el plano complejo. A cualquier número complejo. Porque el concepto de entera es que sea analítica en todo el plano complejo. Por eso voy a agarrar un z que sea arbitrario. ¿Ok? Por eso ya me van a entender esta partecita. Decimos sea z que sea un número complejo, arbitrario, cualquiera. Así.
z pues tendría que ser x más y por y. Esta parte se me confunde, x por y por y. Ahí está. Ok, entonces ahora sí un poquito vamos a hacer operaciones y decimos así, así, por ejemplo vamos a obtener el z cuadrado. Z cuadrado pues va a ser x más y por y todo al cuadrado, que sería, bueno, haciendo operaciones tendríamos x al cuadrado, ¿verdad? Tendríamos x al cuadrado más 2 veces, ¿verdad? X, y, ahí le ponemos el y, ¿verdad? El y más y por y, pero todo eso elevado al cuadrado. Ahí está. Y si operamos, tendríamos entonces que nuestro z cuadrado sería igual a x al cuadrado más 2xy. Y ahí en esa parte, haciendo operaciones, tendríamos ¿qué tendríamos? A ver, tendríamos que ese y cuadrado se convertiría en menos 1, tendríamos menos, ¿no? Claro, menos y al cuadrado. Y esto lo voy a ordenar y tendríamos que z cuadrado va a ser igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, que sería la parte real, más 2xy, que sería la parte imaginaria. Ahí está, por y. ¿Verdad? Ahí tendríamos esa expresión. ¿Ok? Aquí es x, ¿no? Ahí está. Ok, ahora vamos a trabajar en nuestra función que nos dan acá. Ok. Entonces tendríamos que decir así. Nos dan la función f de z, que es igual a exponencial de z al cuadrado, y por eso calculamos z cuadrado. Les voy a reemplazar ahora en vez de este z cuadrado voy a reemplazar todo lo que corresponde, ¿verdad? Y tendríamos entonces x al cuadrado menos y al cuadrado más 2xy por y. Y si esto operamos, tendría que ser esto igual exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado por exponencial de 2xy. ¿Y esto qué sería igual? Sería igual a, bueno, tendríamos igual exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado. Y en esta parte, pues eso ya lo podemos convertir, ¿no? En que, a ver, podríamos poner paréntesis, ¿no? Paréntesis. Y eso vendría a ser la función coseno, ¿no? Coseno de 2xy más y por seno de 2xy. Ahí tendríamos. Ok. Y esto pues lo vamos a desarrollar, jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero en este momento es tratar de desglosar mi f de z. Mi f de z, que tiene que ser igual a una función u que dependa de x y y más y por b de x, y, ¿no? Porque el objetivo es que luego pueda aplicar la condición de que sea analítica, ¿verdad? Porque una función es entera si es analítica en todo el plano complejo, y una función es analítica en todo el plano complejo si en esta condición es que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, mi objetivo es hacer cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
Por eso, para eso quiero saber cuánto es u y cuánto es la función v. Entonces hay que separar parte real y parte imaginaria. La función parte real y la función parte imaginaria. Entonces, por eso estamos desarrollándolo. Entonces, miren, ya estamos cerca porque basta que este exponencial reparta y ya vamos a poder tener nuestro u y nuestro v. Entonces tendríamos, esto sería exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado, todo multiplicado por coseno de 2xy, y tendríamos ahí más el i, lo voy a poner adelante, que se va a multiplicar por el exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado por seno de 2xy, ¿verdad? Entonces ahí ya uno puede ver que esto sería ya la función u más i, por eso lo traje aquí adelante el i, más, y esto ya sería la función v. ¿Qué tal? Entonces con esa aclaración tendríamos que identificar, ¿no? Decimos en la siguiente imagen, decimos así, así vamos a lograr escribir nuestro f, ¿no? Así f hemos logrado escribir como una función u más i, función más i que se multiplica por v. Ahora aclaramos quién es v y quién es u, donde, ¿sí? Donde por ejemplo nuestro u, ¿quién es? Nuestro u de x, y podríamos escribirlo o simplemente u. Entonces aquí o sea, me refería acá, ¿no? Pueden ponerlo su u de x, y o simplemente u, porque ya es mucha notación, ¿sí? U. Lo pondremos u, ¿ya? Directamente. Donde nuestro u es igual a cuánto, ¿verdad? Al exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado menos y al cuadrado por la función coseno de x de 2, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, de 2xy, coseno de 2xy. Y la otra función, la función v, va a ser, es casi la misma, exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado por la función seno de 2xy, ¿no? De 2xy. Ahí están nuestras funciones con las cuales vamos a trabajar. Entonces decimos, ahí está la parte teórica, decimos ahora, ¿no? Ahora, para que f de z quede igual a exponencial de z al cuadrado sea entera, coma, debe ser analítica en C, coma, debe ser analítica en C, en todo el plano complejo, y por tanto debe cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y por tanto debe cumplir las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Pero esto, ¿en dónde tiene que cumplir? Si quiero que sea entera, en todo C, pues, ¿no? En todo el plano complejo. ¿Ven? Entonces mucho depende en el contexto en el que trabajes, ¿no? ¿Sí? Si trabajas en un entorno es analítica. Si trabajas en todo el plano complejo ya es entera, ¿no? Si trabajas en un punto ya va a ser derivabilidad en un punto. Y entonces, todo depende mucho del contexto en el cual uno trabaje y los conceptos se van cambiando según
esa forma de definirlas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que hacer cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, tenemos que calcular derivadas parciales, ¿ok? A ver, vamos a calcular eso entonces. Así decimos, ¿no? Esta partecita. Decimos por tanto, debemos hallar las derivadas parciales, ¿no? Por tanto, debemos hallar las derivadas parciales. Las derivadas parciales que nos pidan para las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? A ver, vamos. Vamos con la primerita. Y decimos derivada parcial de u respecto de x. Entonces, bueno, ya tenemos la función u. Aquí está, ¿no? La función u que la hemos identificado. Y ahí tenemos que derivar, ¿no? Podríamos aplicar derivada de un producto, la regla de la cadena, lo que corresponde para derivadas parciales, ¿ok? Y pues, a ver, derivaremos. Tendríamos entonces derivada de la exponencial, que sería la misma, por la derivada de esto, que sería 2x, por el otro sin derivar, coseno de 2xy más el primero sin derivar, ¿no? Y bueno, eso ya lo saben ustedes. Aquí sin derivar por la derivada del segundo, y ahí tendríamos derivada de coseno menos seno, ¿no? Menos seno de 2xy, y por la derivada de esto respecto de x, que sería 2y. Y uno esto podría operarlo y tendríamos que factorar, ¿no? Por ejemplo, 2 afuera, exponencial de x al cuadrado. Lo haremos con otro color. Tendríamos 2 afuera, exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado, todo. Dentro, ¿qué me quedaría? X coseno de 2xy menos y seno de 2xy. Ok, entonces eso sería la derivada parcial de u respecto de x. Ok, bueno, de forma similar podríamos calcular la derivada parcial de u respecto de y. A ver, entonces haremos eso y tendríamos la derivada parcial de u. Haremos con amarillo la derivada parcial de u. Derivada parcial de u respecto de y. Y aquí está el u, ¿verdad? Solamente que ahora la vamos a volver a derivar, pero respecto de y. Y si hacemos como el caso anterior, como lo que acabamos de hacer, aplicar la derivada de un producto y luego factorizar, entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. A ver, ¿cómo podríamos obtener? Claro, podríamos factorizar el menos, ¿no? Porque ambos van a ser negativos. Y tendríamos menos 2 exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado, paréntesis, todo multiplicado por y, coseno de 2xy más x sen de 2xy. ¿Verdad? A ver, déjenme ver. Sí, eso sería. Recordemos que queremos 4 derivadas parciales para las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Necesitamos 2 más. A ver, vamos con esta. Y tendríamos que calcular, a ver, ahora lo haremos con azul, derivada parcial de v, ok, respecto de x.
Y aquí está b, ¿verdad? Esta me refiero. Ahí está b, ahí vamos a aplicar ahora derivada parcial respecto de x. Y si hacemos eso, derivada parcial de b respecto de x factorizado, tendríamos 2 exponencial de x cuadrado menos y al cuadrado por x por el sen de 2xy más y por el coseno de 2xy. A ver, déjenme revisar. A ver, aquí está b. Derivada 2x. Claro, ¿no? Perfecto. Eso sería nuestra tercera derivada parcial de b respecto de x. Vamos ahora a hacer nuestra última derivada. Lo vamos a hacer con verde. Que va a ser la derivada parcial. ¿No? La derivada parcial de b. Pero ahora respecto de y. Y si hacemos ahora con b respecto de y, tendríamos factorizado 2 exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado por x coseno de 2xy menos y por el seno de 2xy. Ok, entonces ahí están. Ahí están una derivada parcial de u ante x, de u ante y, de b ante x y de b ante y. Ok, esas son las derivadas parciales que implican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. A ver, ahora veremos si cumplen las condiciones. Nos decimos, bueno, así podemos ver que las ecuaciones de Cauchy, se le vamos a poner por favor, y Riemann y R, que cada vez que vamos a escribir Cauchy-Riemann muy largo, ¿no? Las ecuaciones de CR vamos a poner. Ok, CR, Cauchy-Riemann. ¿Cuáles eran? Eran estas, ¿no? La derivada parcial de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada parcial de v respecto de y la derivada parcial de u respecto de y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de v respecto de x. ¿Se cumplen o no se cumplen? A ver, ¿será que la derivada parcial de u es igual a la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de v respecto de y? ¿Dónde están esas? Esta es la derivada parcial de u respecto de x y tiene que ser igual a la derivada parcial de v respecto de y. ¿Son iguales, sí o no? A ver si comparamos. Son la misma. Y también la derivada parcial de u respecto de y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de v respecto de x. Entonces, a ver, veremos. Aquí lo haremos con verde. ¿Será que esto? Bueno, estamos viendo ahí con verde. ¿Será que esto es igual a esto, pero con un signo delante? Claro, ¿no? Porque a este menos lo vamos a volver más y ya son iguales. Era solamente que está aquí, pero son iguales. Entonces, está perfecto. Entonces, se cumplen, ¿no? Podemos ver que las ecuaciones de CR
se cumplen. Se cumplen. Pero no se cumplen para un solo punto o para una vecindad o para un disco, ¿no? Esto se cumple para cualquier número complejo Z. Se cumplen, ¿sí? Para todo Z que es un número complejo. Entonces, nuestro f de z, que era igual a exponencial de z al cuadrado, ahora sí podemos decir es entera. ¿Okay? Entonces, muy interesante este ejercicio, nos ha permitido hacer una retroalimentación de varios conceptos y definiciones, ¿ok? Bueno, jóvenes, hasta aquí la clase, ¿sí? Vamos a continuar con más videos para aclarar varios conceptos. Ok, hasta pronto, jóvenes.